Gloria al nombre de Cristo. Damos todo honor, toda gloria, toda exaltación, toda alabanza y adoración a nuestro gran Dios y Padre Santo en el nombre de Jesús. Adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo en esta hora. Y a cada uno de los amados amigos les extendemos la invitación de que sea tomando un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el libro de Levíticos capítulo 10. Gloria al nombre de Cristo. Levíticos capítulo 10, verso 1 al 3. Y me permito tomar este pasaje en estas dos versiones. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, enmudeció. Dice esta versión: gloria al nombre del Señor. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Con la bendita bendición y dirección de nuestro gran Dios y Padre Santo, vamos a dar inicio a este tema hasta donde Dios nos dirija, ya que es un tema demasiado extenso y profundo, y es muy controvertido en algunos sectores religiosos, especialmente en aquellos grupos donde hay tanto supuesto avivamiento, donde se mueve todavía el día de Pentecostés, y casi que por lo regular en cada culto hay mención y movención del día de Pentecostés en esos grupos, lo cual respeto la postura de cada uno de ellos, pero no las comparto totalmente, tajantemente, porque vamos a ver lo que significa el darle un culto a Dios, el cual a Dios desagrada, lo cual en la gran mayoría de las congregaciones pentecostés, y más que todo en esos grupos del nuevo evangelio del siglo XXI, el evangelio de la prosperidad, donde hay un supuesto mover del Espíritu Santo en cada uno
de sus reuniones, el cual el Señor reprenda y tome cartas en el asunto en estos grupos, avergonzando a estos ministros que han tomado el lugar del Espíritu Santo, han suplantado al Espíritu Santo, lo han echado fuera, lo han dejado a un lado, y ellos han tomado su lugar. A lo cual en esta hora me dirijo sin ningún tapujo, sin ningún miedo al que dirán o a las ofensas o a los ataques, a las amenazas que me puedan hacer. Voy a hablar con claridad acerca de lo que es el quemar el incienso en el altar como mandato de parte de Dios, lo cual hoy día, sin estarse llevando esta práctica, están haciendo casi lo mismo en estos sectores religiosos, suplantando al Espíritu Santo. Y quiero dirigirme en este momento para dar inicio a este tema acerca del error que les costó la muerte a estos dos sacerdotes. Quiero tomar una porción de las Sagradas Escrituras en donde yo quedo sorprendido el por qué la gran mayoría de estos ministros disque de sana doctrina están enfrascados en este tema acerca del bautismo en el Espíritu o del Espíritu Santo, lo cual en algunos lugares, especialmente en el movimiento donde yo asistí anteriormente, que por la misericordia de Dios, allí tuve unos principios de conocimiento que me agradaron cuando estaba con vida el que dio inicio a este movimiento, y que él no haya caído en cuenta acerca de estos errores, se lo dejo a Dios. Pero era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios, honraba a Dios y diezmó su vida a la causa del Evangelio. Y allí hay una enseñanza doctrinal totalmente errónea. Y dan la mala interpretación, una mala exégesis textual, porque de exegetas no tienen nada. Y la mala enseñanza es que para poder salir un hombre a la obra como pastor, lógico, según veo yo, hasta el día de hoy, y lo analicé por muchos años, allá a determinadas personas lo sacan a la obra es el hombre. Nombran pastores el hombre. Se salen del contexto bíblico, según Hechos 20:28. Porque el que saca a la obra o nombra ministros no es el concilio determinado, la asamblea determinada,
el ministro determinado. Es directamente el Espíritu Santo quien lleva, saca, lanza la obra ministerial, pastoral. Es el Espíritu Santo, al cual damos todo honor, toda gloria y todo reconocimiento. Según el contexto de la palabra de Hechos 20, el que nombra, elige pastores es el Espíritu Santo. Y en estos grupos los elige el hombre. Y ahí es donde vienen los descalabros más tremendos, los malos testimonios pastorales. Y dicen en estos grupos que la señal para salir a la obra es el hablar lenguas. Porque el Señor en el día de Pentecostés, antes en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor había dicho a los discípulos que subieran al monte alto, que subieran a aquel lugar y que esperasen el momento para ellos recibir el poder del Espíritu Santo. Y yo me permito tomar este versículo, el cual ellos tergiversan. El versículo 6 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice este pasaje: entonces los que se habían juntado le preguntaron a Jesús, diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y entonces les digo, aquí es donde ellos se aferran. Y esto ellos lo llaman el bautismo del Espíritu Santo, que más adelante en el libro de los Hechos 2, capítulo 2, se confirma esta promesa. Se cumple esto que el Señor les dijo: mas recibiréis la virtud o el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Según ellos dicen que la evidencia para salir a la obra es hablar lenguas. Y este acto es un acto, una promesa a los apóstoles. El Señor les dijo: mas recibiréis el poder, porque la palabra virtud es poder. Y recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Porque ellos tendrían que ser impactados por el Espíritu Santo, recibir poder, porque tenían que hacerle frente a un sinnúmero de situaciones difíciles que solamente ellos podrían abrirse en paso y vencer y llevar esta encomienda de predicar el Evangelio hasta lo último, solamente con el gran poder del Espíritu Santo lo podrían lograr. Y dice la segunda parte: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra.
Aquí no habla de ningún hablar lenguas. Aquí habla de recibir el poder, la virtud del Espíritu Santo para poder ser testigo, ser un predicador eficiente. ¿Cómo nos tergiversan las escrituras? Y en estos lugares cada culto es una algarabía. Y le atribuyen ese balbuceo, ese enredo de palabras, ese lenguaje tan enredado, inentendible, se lo atribuyen al Espíritu Santo. Quiero decirle a estos grupos, y ojalá llegue al conocimiento de la misión donde yo pertenecía, o estuve, perdón. Pídanle perdón a Dios, porque allá no están hablando como en otros grupos más, no están hablando idiomas. Porque lo que vamos a ver más adelante, los discípulos cuando recibieron esa investidura de poder, ellos no balbucearon palabras extrañas. Ellos hablaron un idioma concreto, unas lenguas específicas. Porque en ese momento del día de Pentecostés, cuando hubo esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo, en ese día, ahí se estaban congregando varias personas de diferentes países, idiomas. Y era imposible que un solo hermano, llamémoslo de esta manera Pedro, le hablase a todos a la vez en un solo idioma. Para Dios no es imposible, pero les habló idiomas, no un enredo, no un balbuceo como lo llaman el día de hoy, cuando se para un personaje allá, una mujer o un hombre al frente de la congregación y empiezan a hablar disque lenguas y que están profetizando. Y luego viene la tal interpretación de ese enredo. Y se lo atribuyen al Espíritu Santo. ¡Qué error tan garrafal! Alabado sea el nombre del Señor. Nadab y Abiú fueron consumidos por fuego directamente por Dios. De pronto, ustedes ministros y ustedes que se están prestando para esta clase de espectáculos, danzas, lenguas, manifestaciones disque del Espíritu Santo, atribuyéndole algo que es de la carne de ellos al Espíritu Santo. Y creen que Dios se va a quedar manicruzado sin hacer nada. Están equivocados. Dios llegará el momento en que cumple su palabra
que el juicio comenzará por casa, por los ministros y luego por la membresía de esos grupos que no están sino ridiculizando el verdadero evangelio de Jesucristo, con sus idiomas que no son idiomas, con sus hablar lenguas que no son ninguna lenguas. Están siendo hechizados. Lo que hay es un hechizo. Y lo hablo con la autoridad de la palabra. Sin darse cuenta estos que hablan tantas lenguas, que dicen ellos, que son lenguas del Espíritu, que el Señor reprenda al maligno, están hechizados. Y vamos a desmenuzar esa palabra que el Espíritu Santo le dijese a la iglesia de Galacia acerca de que ellos habían comenzado bien delante de Dios, comenzaron agradando a Dios en el Espíritu y que luego terminaron en la carne. Porque triste y lamentablemente muchos de estos grupos comenzaron bien, en la actualidad están mal, han terminado en la carne. Los ministros siendo unos fraudulentos, unos pícaros, unos carnales, orgullosos, pretenciosos. Y lo más grave de todo, en el campo ministerial, es que en estos grupos se exalta más al predicador que al Señor Jesucristo. Los predicadores allá son los doctores tal, el reverendo tal. No se llaman el pastor tal. Y allá prácticamente los elogian, los exaltan, los homenajean. Cuando estamos llamados es a exaltar, a homenajear, a adorar a nuestro gran Dios Padre, nuestro gran Dios Jesucristo y nuestro gran Dios Espíritu Santo. Son más importantes los ministros. Y es lo que digan los ministros, no lo que diga la palabra. Ustedes, miembros de banca, son responsables de que haya avanzado tanto estos ministerios en estas congregaciones, que lo que hacen no tiene sustento bíblico. Bailes, danzas, gritos, movenciones de cabello, balbucear palabras extrañas. Y el libro de Gálatas llegó y dijo el apóstol Pablo a esos creyentes: ¿quién os fascinó? La palabra fascinar significa en griego: ¿quién os hechizó? ¿Quién os dio ese hechizo, ese brebaje para hacer lo que están haciendo hoy día? Y lo más tremendo es que en estos grupos se está llevando tanto a cabo un mover extraño que no es del Espíritu Santo, pero que se lo atribuyen al Espíritu Santo, el cual eso es abominación. Son dignos de ser consumidos por el fuego del Señor.
los hijos de los pastores, porque aquí vamos a hablar de estos dos jovencitos. Ellos eran buenos, muy buenos muchachos. A diferencia de muchos hijos de pastores en la actualidad, que están quemando en el altar fuego extraño a Dios, yendo a cantar, a tocar los instrumentos y entrar en esa fiesta que yo lo llamo de esa manera, Pentecostés, después de pasar toda una noche en rumba, y casi que llegan al templo a tocar los instrumentos y a cantar borrachos. Y vamos a mirar la condición espiritual de esos jóvenes, hijos de esos pastores. ¿Cuál es? No pelechan en la vida espiritual. Y los padres, ese pastor se queda callado, sin importar las consecuencias que le vengan a esos hijos, a sabienda de que viene el juicio. Siendo conscientes ellos de que están tocando los instrumentos y cantándole dizque a Dios, porque a Dios no se le canta de esa manera. ¿Quién sabe a cuál otro Dios? Cantándole a Dios, enguayabados y de seguro hasta borrachos. ¿Quién nos fascinó? Y de esa palabra vamos a sacar mucho provecho para los que queremos agradar a Dios. Por eso en la congregación no se puede cantar de cualquier manera. No se puede alabar de cualquier manera. No se puede dar alabanza, adoración, exaltación a Dios de cualquier manera. Se tiene que dar conforme lo establecido en la palabra de Dios. Porque Dios ha colocado aún hasta un reglamento de cómo se debe adorar, de cómo se debe exaltar, de cómo se debe ofrecer alabanza, adoración y exaltación a Dios. Nadab y Abiú, hijos mayores de Aarón, eran los mayores. Y luego vamos a mirar textualmente por la palabra, al pie de la letra, la clase de persona que eran estos dos hijos mayores de Aarón. Ellos eran buenos muchachos. Vuelvo y repito, y que valga la redundancia, a diferencia de muchos hijos de pastores en la actualidad que se han corrompido aún estando en el templo. Por la alcahuetería del papá y de la mamá, que son culpables directos por el comportamiento de esos hijos. Estos dos jóvenes, por lo que vamos a ver, ellos eran de renombre. Ellos eran tenidos en cuenta en el pueblo de Israel. No había falla en ellos. Porque es que tenemos que tener mucho cuidado el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Porque podemos empezar bien, estar bien delante de Dios. Y estar muy pendiente, no de la paja de los demás. El no estar mirando los errores de los demás, sino estar pendiente de la viga que tenemos nosotros en nuestros ojos. Porque muchas veces por estar pendiente
de los demás, no nos damos cuenta de que hemos descendido, de que estamos haciendo cosas que a Dios desagrada, o que estamos a punto de hacer cosas que a Dios desagrada, lo cual nos va a costar muy caro, como sucedió con estos dos jóvenes. Ellos iban bien. Ellos no estaban pendientes que como yo soy el hijo, ninguno de los dos habían pensado de esa manera. Como posiblemente lo piensan los hijos de los ministros del siglo XXI. Es que yo soy el hijo del pastor. Y como soy el hijo del pastor, merezco los mejores puestos en la iglesia. Merezco los mejores lugares en la congregación. Merezco que nadie me señale, que nadie me reproche. A diferencia, estos jóvenes no pensaban de esa manera, eran rectos. Tan así que lo vamos a mirar textualmente para poder entrar en el tema por el cual ellos fueron consumidos por el fuego de Dios. El mayor de ellos era el heredero del sacerdocio. Era el que reemplazaría a Aarón. Y luego de ahí para allá. En el día cuando el Señor llamó a Moisés a que subiera al monte para recibir las tablas de la ley. Pero todo esto es un adelanto, porque lo que estoy haciendo en este momento es un resumen para poder entrar en el tema que nos compete. Un resumen. Y luego nos vamos a dar cuenta el peligro de un descuido. El peligro de una simple desobediencia delante de Dios. El momento cuando Dios le dijo a Moisés que subiera al monte alto, no podía acercarse ni siquiera un animal al borde del monte porque caía consumido por Dios. Sería matado. Y a estos jóvenes se les permitió acercarse al monte. Ellos tenían grandes privilegios delante de Dios. Eran estimados por el pueblo. Tenían buen testimonio en el pueblo. Y todo eso lo vamos a ver textualmente. Por ello, esto es un corto resumen para entrar en el tema. Estos dos hijos eran los mayores de Aarón. Eran los herederos del sacerdocio, sucesores de su padre. Primero el mayor, y así sucesivamente.
Estos tomaron cada uno un incensario. No todo lo que se haga en la iglesia que nos parezca correcto puede ser correcto. No se debe de orar de cualquier manera. No se debe adorar de cualquier manera. No se debe alabar de cualquier manera. E inclusive no se puede o no se debe siquiera dar una ofrenda de cualquier manera. Ellos creyeron que lo que iban a hacer era correcto. Pero en este momento, cuando ellos tomaron el incensario, no estaban cuerdos. Porque basta un poco de locura, un poco de desvarío, un poco de estar fuera del control de nuestras propias vidas para cometer un error delante de Dios. Cuando ellos tomaron el incensario, eso sucede con estos jóvenes en la actualidad, en el siglo XXI, en estas congregaciones. Toman los instrumentos y los tocan, cantan, pero están fuera de sí. No están cuerdos, no están sobrios, están embriagados con otras cosas que han tomado del mundo. ¿Cuántos están tocando en las congregaciones y cantando en las congregaciones con un orgullo y se creen delante de los vecinos los mejores porque son los hijos de papá y mamá? No así con estos jóvenes. Pero cuando tomaron el incensario para quemarle incienso al Señor, no estaban en sus cabalidades. Por eso cuando lleguemos a la presencia del Señor, lleguemos sobriamente, sabiendo qué es lo que vamos a hacer y a quién le vamos a tributar alabanza, adoración y gloria. ¿Qué era el incensario? Era un recipiente metálico en el que se quemaba el incienso en el lugar santo. Eso era en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar más adelante que están haciendo muchos ministros en el altar quemando incienso que no agrada a Dios. Y vamos a mostrar diferentes clases de manifestaciones, dizque del Espíritu Santo en esas congregaciones. Lo cual están fuera del contexto de la palabra del Señor. No tienen respaldo bíblico. Esa manera de actuar en esos supuestos cultos para Dios, donde hay una movención de un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo hay que respetarlo, porque hay de aquel
Temo por estos ministros que no haya oportunidad de salvación para ellos. Temo por ellos, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, atribuyéndole cosas de otro espíritu al Espíritu Santo, cual hiciesen con Jesucristo. En aquel tiempo, los escribas y los fariseos que le atribuyeron esas obras que hacía el Señor Jesucristo por el gran poder del Espíritu Santo, se lo atribuyeron al diablo, que él obraba por el príncipe Beelzebú. Que él lo que hacía era por el príncipe Beelzebú. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la palabra: todo pecado, toda blasfemia será perdonada. El que blasfeme contra el Padre de la gloria, el que peque contra el Padre de la gloria, el que blasfeme contra Jesucristo mismo, el que peque contra el propio Jesús. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, blasfemia, no tendrá perdón. Y todos estos ministros de estas congregaciones, de seguro, están bajo el juicio de Dios. Amén, que así sea, porque han faltado al respeto al que se debe de respetar en la congregación, al Espíritu Santo, al cual todo honor y toda gloria. Esa manera de adorar, de exaltar a Dios, se debe de tener muy en cuenta en la congregación. Mucho cuidado. ¿Qué venimos a ofrecerle a Dios en el altar? ¿Qué venimos a ofrecerle a Dios a la iglesia? Porque a Dios no se puede alabar, adorar, exaltar de cualquier manera, ni con cualquier cosa. Porque vamos a mirar las normas de Dios, la manera de Dios que Él exige o exigió en este momento y exige en nosotros, la iglesia de Jesucristo, en este tiempo, cómo debemos de adorarle. ¿Qué clase de incienso se le está ofreciendo a Dios? ¿Es un incienso que a Dios agrada o es un incienso que enaltece a Dios? Eso se lo dejo para que lo analicemos en el segmento que viene. Que Dios te bendiga, amado hermano, que quiere agradar a Dios, y tenga mucho cuidado de cómo alaba, cómo exalta, cómo glorifica, cómo adora a Dios y de qué manera. Que Dios te bendiga grandemente. Padre Santo que estás en gloria,